Bueno, entonces lo que le mencionaba la compañera con respecto a la película, uno ahí en esa película, uno se da cuenta que es un sitio que está abandonado por el Estado, que las fuerzas del Estado terminan subyugadas, digamos, a las mismas mafias y a este tipo de problemas sociales, pero se llena de ONGs. Entonces pues yo no entiendo, uno dice, bueno, ¿será que el Estado de alguna manera, pues eso es lo que espera, digamos, entregarle su responsabilidad a otras organizaciones, a la cantidad de dinero que pueden entrar por ese tipo de organizaciones sin ánimo de lucro, ¿cierto? Aquí nos mencionan, por ejemplo, la Asociación Colombiana ONG para la Comunicación. Eh, Frente a este tema, pues digamos que con este tema de las TICs, ahora con el tema de la desigualdad frente a la comunicación, frente a este tema de las zonas recónditas donde los sistemas comunicativos no llegan, digamos que ya venía habiendo una preocupación a nivel internacional del Banco Mundial por ciertos países donde la comunicación no es tan fácil. Colombia tiene unas particularidades por su geografía en el tema de antenas y esto. Entonces, si uno revisa, por ejemplo, las estadísticas de TICS, uno se da cuenta que en Colombia hay demasiadas líneas telefónicas. Uno diría que cada persona podría tener hasta 3 líneas telefónicas a su nombre, pero que solamente tiene acceso a ese tipo de tecnologías, digamos la telefonía celular y el internet, más o menos el 70% de la población. El otro 30% todavía no. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es que se vende tanto teléfono, tantas líneas y hay tanta gente que no tiene acceso? Pues digamos que uno pensaría que un país con el nivel de desarrollo colombiano pudiera tener cubierto una cantidad mayor de población. Pero tampoco podemos olvidar que nosotros vivimos en un país donde todavía pues cada vez menos y con el proceso de paz con mayor razón, hay unas zonas que son vedadas y que son vetadas y que es muy difícil entrar a una antena, que es muy difícil llegar con el desarrollo. Y la compañera pues menciona el caso del Chocó y para mi punto de vista Chocó tiene una particularidad y es que digamos el abandono del Estado de alguna manera es un poco provocado en el sentido de que pues al chocuano tampoco le interesa que el Estado se ubique demasiado ahí porque todos sabemos qué pasa con las riquezas cuando el Estado llega. Entonces, digamos que mantienen un nivel de vida bastante preocupante y que pues ha sido difícil llevar desarrollo a esa zona del país. Y será difícil mientras haya tanto interés sobre la misma zona. Entonces, Profe, hola, mm, le puedo hacer una claro, pregunta contra la intervención que están haciendo frente al Chocó. sí, claro, vamos Yo, conversando. yo he sido una de las personas que siempre me hago la siguiente pregunta cuando veo las noticias del Chocó. Y es que, ¿dónde están las autoridades? ¿Dónde está la intervención en manejo de recursos económicos para un departamento tan rico en biodiversidad como lo es el Chocó? ¿Por qué? Entonces, ¿cuál es el papel que juegan los gobernadores? ¿Cuál es el papel que juegan de pronto los alcaldes entonces? ¿Por qué si siempre hay un cambio de directores, digámoslo, de gobernantes? Entonces, ¿cuál es el sentido de pertenencia que ellos buscan en un departamento? Porque es que yo de pronto la película que ustedes hablan ahí no la vi o no la he visto, pero sí he conocido mucho y he visto documentales sobre el Chocó. Y lo que decía la compañera ahorita, o sea, la pobreza que hay allá es de locos, de locos. Y un departamento de eso siempre, en vez de mejorar, siempre es como para atrás. Entonces aquí es donde siempre viene la pregunta, ¿dónde está la intervención entonces del Estado con un departamento de esos? Mire, yo lamento mucho tener que grabar este encuentro porque pues no asiste todo el mundo y mi obligación es grabarlo. De hecho, me acordé y por eso grabé solamente la segunda parte. Yo tengo una forma muy particular de pensar que a muchos les gusta y a otros no. Son más a los que no. Entonces voy a tratar de decirlo para que no suene muy fuerte, pero igual no me voy a limitar.
yo siempre he pensado con respecto al Chocó, que los pobres del Chocó están en el Chocó, pero que no toda la población del Chocó está en el Chocó. Es decir, los que han logrado salir o los que han venido a la ciudad, digamos que la gran mayoría está mucho mejor. Y hay muchos que se han venido a la ciudad sin olvidarse de su tierra con las riquezas de allá. Esto para decirle que si el Chocó dejara los niveles de desigualdad que tiene, se acabaría la explotación. Entonces yo diría que la desigualdad es provocada para poder tener a sus mismos conciudadanos explotados, porque es que si no hay hambre nadie se va a meter a una mina ilegal. ¿Sí me hago entender? ¿Cómo yo convenzo a una madre de familia, por ejemplo, cabeza de hogar, o a un padre de familia de que se meta a un fandango arriesgando a ahogarse, por ejemplo, a sacar oro, si no lo tengo en el límite del hambre y de la pobreza? Entonces, si hubiera desarrollo, no podría haber sobreexplotación de los más vulnerables. Para mí es un asunto provocado. Mire, yo empecé a oír hablar de la desigualdad en el Chocó en la universidad, con un profesor que tuve en un curso, el tipo es del Tolima, creo, o del Huila, de por allá abajo, tipo es de por allá abajo, muy, muy, muy preparado, y es un tipo muy crítico, se llama Luis Jorge Garay, y tiene varios videos en internet. El tipo ha trabajado para muchas organizaciones de este tipo y ONGs y cosas de esas. El tipo escribió un artículo que habla sobre la privatización. Entonces él decía que en alguna parte que yo lo leí, no puedo referenciarle exactamente el artículo porque le recuerdo, fue en la universidad, de él he visto en internet unos videos sobre la minería. Si a alguien le interesa, yo con mucho gusto se los paso por el grupo de WhatsApp sobre la minería. Y entonces el tipo dice que a él le da la sensación de que el Chocó es un terreno privado, que no es ya del Estado, que es privado, y que esa privatización se hace desde el punto en que no ha sido posible ni siquiera reparar las vías. Hasta donde tengo entendido, reparar las vías del Chocó ha sido muy difícil, y no por falta de inversión, sino por falta de voluntad política de los mismos chocuanos. Es como cuando yo no quiero que vengan aquí. Entonces yo quiero hacer un símil un poco con lo que pasaba hasta hace un tiempo, por ejemplo, con el municipio del Retiro. El municipio del Retiro hasta hace 20, 25 años no tenía hoteles, yo no sé ahora, no volví, no tenía hoteles. Si usted quería amanecer, tenía que dormir en una banca o de un amigo o en la casa campesina, pero no tener hotel en el Retiro, siendo un sitio tan apetecido, solamente buscaba una cosa. O sea, quien se quede a dormir en el Retiro es porque definitivamente tiene donde quedarse, y eso evita que se venga cierto tipo de personas para acá. O sea, una forma de exclusión. Yo sé que lo que estoy diciendo es fuerte, pero es así, es una forma de exclusión. Le voy a poner otro ejemplo de exclusión. Usted, por ejemplo, para los barrios más importantes de las ciudades, el transporte público llega hasta muy temprano, 7 de la noche, 8 de la noche, 9 de la noche. Los barrios marginales tienen transporte prácticamente toda la noche. Y sin herir susceptibilidades, si usted llega al centro de Medellín, va a buscar un transporte, usted encuentra a las 2 de la mañana microbuseta para Itagüí, por ejemplo, y creo que para Bello, pero usted no consigue transporte para Envigado. Pero es justamente por eso, porque hay una situación de exclusión de cómo me organizo yo para poder determinar quién viene y quién no. Porque es que, por ejemplo, en el tema de la minería ilegal en el Chocó, la mayoría tiene algo que ver con el negocio de la ilegalidad frente a la minería. Y cuando llega, por ejemplo, el Estado la única forma que tiene a través del ejército de combatir la minería ilegal es desde el aire, porque las vías de acceso no han sido posibles. ¿Y cuál es el problema de la minería ilegal? El problema de la minería ilegal es uno solo. No aporta el crecimiento económico porque es ilegal. Eso es claro, eso es lo que más nos preocupa a todos. Pero las consecuencias son infinitas. O sea, la razón más importante es una, pero las consecuencias son infinitas. ¿Cuáles? No, es difícil, y pueden buscar, encontrar uno, por ejemplo, cifras de cuál es la mortalidad de niños en trabajo infantil con respecto a la minería ilegal. Ni siquiera tenemos acceso a ese tipo de cifras. Profe, y le cuento algo muy triste. Dime. Que eso no lo dicen.
En el Chocó, como hay tanta minería y tanta ilegalidad y todo esto, el agua del Chocó es contaminada con mercurio, o sea, el Claro, agua que sale de los grifos te tiene sale mercurio. con mercurio. Es más, muchas personas se han muerto, como dicen por ahí que no lo cree uno, porque se les cae una uña. ¿Por qué? Porque como el agua está contaminada, Viene en eso contacto ya con el agua afecta a y una. lleve. Sí, o sea, Mm. allá las personas fácilmente, si tienen un accidente, se pueden morir. O sea, y ellos son tan conscientes en cuanto a la muerte que a uno hasta les sorprende, profe. O sea, uno aquí tiene miedo de morirse, ellos allá como que no, como que saben que, ay, se accidentó tal persona, el otro día, ay, no, es que se murió porque se le infectó la herida, y como, pues, o sea, como que para ellos ya eso se volvió normal, y se volvió normal tomar agua con mercurio, porque toman agua así, la hierven y ya, y eso no se va a quitar solo con hervir. Es que mire, Natalia, lo que usted me está ayudando a hacer, me está ayudando a redondear la idea, es que uno los ve y habla con ellos y están familiarizados completamente con su estilo de vida, ellos no permiten otro, o sea, ellos están muy cómodos así. Hay que Y hacer no también les gusta la gente de afuera, para son nada, repelentes con claro, uno, o sea, porque mejor están dicho, cuidando su riqueza. sí, y cuando uno ya de pronto logra entrar como en el corazón de ellos, pues como que le tengan un poquito de aprecio, ahí sí se abren un poquito, pero el resto, ellos, es más, usted llega a comprar algo a un local y usted no es como aquí que usted le dice, bueno, es que necesitan, a usted no le dicen nada, usted es el que tiene que decir, ay, me da por favor tal cosa, porque ni lo atienden, uno mismo es el que se atiende. Porque están cuidando su riqueza, porque si, y ellos saben, y yo creo que todos, que si eso estuviese de puertas abiertas ya los hubieran desplazado, es decir, ya los hubieran sacado, es decir, es muy complicado, donde hay riqueza de por medio, encontrar desarrollo. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? Que la riqueza no genera desarrollo. La riqueza no genera desarrollo cuando está mediada por la corrupción. Y para la muestra un botón. Mire el conflicto, pues en este momento, digamos, la disputa a nivel de periodística que hay con el tema de EPM, con nuestro alcalde Quintero. Queremos un cambio, pero cuando lo hay ya no nos gusta. Claro que yo tampoco es que esté del todo contenta, pues porque por ahí vi un nombre que no me gustó, que es el del hijo de César Gaviria, que ese muchacho no está preparado para eso, pues ya no es un muchacho, y tampoco está preparado para eso, y no sé para qué, pues la verdad yo no le veo pues como perfil, pero igual me parece que los cambios son buenos, pues habría que mirar es cómo va a ser el cambio, pero es que vivimos en un país donde las cosas se van volviendo mina de oro para mucha gente, pero resulta que las necesidades son muchas más, entonces eso es como a lo que hay que empezar a apostarle. Y este tipo de organizaciones, digamos que han tenido esa perversión. Hay unas muy buenas que funcionan perfectamente, por ejemplo, las ONGs que tienen que ver con la parte educativa. Yo creo que sobre todo los maestros en eso tenemos mucho que decir. Digamos que las ONGs y las comunidades sin ánimo de lucro, eh, religiosas religiosas sobre todo, han tenido mucha participación en la educación de las personas en América, en países como este. Yo tengo por ahí una conferencia que dicté hace algún tiempo y a veces me dan ganas de volverla a dictar como por internet. Tendría que invitar a la gente a ver si tengo quórum sobre la historia de la financiación de la educación, de dónde se ha financiado la educación. Y me entero en esa investigación, en esa indagación, que la guerra de los 1000 días, la guerra de los 1000 días, uno de los detonantes es justamente que le quieren quitar a la iglesia el poder que tenía en la parte educativa y la iglesia no se dejó, digamos, de alguna manera apoyado por los padres de familia que no querían que sus hijos fueran educados por un laico, sino por la iglesia. Ese fue una de las razones, uno de los motivos, así como la rebelión de los comuneros fue pues por el exceso pago de impuestos. Entonces digamos que todo tiene un trasfondo de alguna manera económico. Y para terminar la idea de los pueblos con riquezas, pues les cuento que con un compañero íbamos a hacer una consultoría para una empresa que se llama Mineros de Antioquia. Teníamos que viajar al Bagre y hacer unas entrevistas, pero cuando ya eso estaba muy adelantado, pues decidimos desistir porque nos dijeron que era peligroso. El que llegue allá preguntando por oro lo van matando. Entonces, más bien desistimos del tema y dejamos la cosa quieta.
¿Por qué? Pues porque en temas de responsabilidad social, digamos que las empresas le dan unos recursos a las personas que han desplazado sus terrenos y queríamos revisar si financieramente estaban haciendo buen uso de ese dinero, pero luego nos dijeron, no, eso es mejor que ni lo pregunten porque corren peligro. Entonces uno dice, bueno, la gente cuida lo suyo. Y Mineros de Antioquia es una empresa privada, claramente. Entonces sí, eso es mejor dejarlo como está. Entonces, en estos términos educativos, digamos que han habido muchas organizaciones sin ánimo de lucro, las que son, digamos, religiosas, en fin. También hay muchas que son con ánimo de lucro, o sea, digamos que hay empresas empresas educativas que se conocen por trayectorias son familiares, como por ejemplo la UCC, la Universidad Cooperativa de Colombia es de una familia, y ahí no hay, pues digamos, ni punto de comparación, como por ejemplo podría ser la Universidad Católica del Norte, pues que es de la diócesis de Santa Rosa y por lo tanto es una organización propia de la economía solidaria o social, por decirlo de alguna manera. Bueno, en términos de salud, digamos la Cruz Roja y hay otros organismos similares también a nivel nacional y a nivel internacional que tienen que ver y que se preocupan por la salud de las personas. Entonces nos vamos a encontrar ONGs especializadas en enfermedades huérfanas, en enfermedades particulares, adquiridas, bueno, vestigios de la guerra y esto que ya les había mencionado. Asociaciones de fundaciones petroleras, yo diría que hay asociaciones de fundaciones empresariales donde a través del tiempo, digamos que tienen una cantidad de empleados que ya han salido del mercado, entonces deciden acogerlos porque tienen de pronto algunas secuelas por la labor que realizaron, en fin, todavía sé que hay algunas asociaciones de empresas que desaparecieron después de la globalización. No solamente el sector petrolero, a lo que quiero hacer referencia es que las empresas grandes pues utilizan mucho también esa figura, digamos, para acoger a las personas que ya no trabajan para ellos y poderles prestar ciertos beneficios y también hacerse pues a una disminución impositiva, porque eso tampoco es tan gratis, como la Fundación EPM, como la Fundación Éxito, la Fundación no sé qué. Entonces, fundaciones de empresas grandes que también quieren, a través de la posibilidad que les da el Estado, con la responsabilidad social empresarial o corporativa, disminuirse sus impuestos, entonces lo que hacen es crear una asociación. Asociaciones de trabajo, cooperativas de trabajo asociado, de madres de cabeza de familia, de costureras, de vigilantes, de cuidadores de carros, bueno, eso hay asociaciones de todo, porque finalmente, económicamente hablando, digamos que es una figura bastante económica, hasta, digamos, hasta ahora, aunque como les decía, también ya hay pues cambios importantes en esa parte. Asociación Metrópoli, pues esa no la conozco, no sé a qué hace referencia, pero pues déjenme decirles pues que también hay asociaciones a nivel país, por ejemplo, en Colombia con el tema de la guerra se ha intentado generar una marca país positiva y ese tipo de contratos siempre se los dan a asociaciones que tienen que ver con, digamos, a nivel presidencia, a nivel macroeconómico, sobre todo con este tema, digamos, ¿cómo le dicen aquí en Medellín? Las gestoras, digamos, de la primera dama. Entonces, la primera dama lo que hace es montar una fundación a nivel país, a nivel departamento, a nivel ciudad, para asuntos de ciudad. Porque, pues, como son inversiones, pues, no vale la pena, pues, pagar impuestos sobre lo que va a ir directamente a aumentar el bienestar de las personas. Esa sería más o menos como la explicación allí. Entonces hay asociaciones también de gran envergadura. Por ejemplo, a ver, ¿cómo es que se llama esta? Hay una que es internacional en Estados Unidos, la San Jude creo que se llama, que es una ONG que se preocupa por los niños con cáncer a nivel mundial, cosas de este estilo. Las de tejido humano, digamos que se han puesto muy de moda con el tema del posconflicto, con el tema de estos asuntos de memoria, con estos asuntos de las madres que han perdido sus hijos o que se han desplazado y han perdido su capacidad económica, en fin. Esto para mencionarles que la economía corporativa, la economía social, la economía comunitaria, solidaria, sirve para estos asuntos. Digamos que por aquí hay una pregunta en uno de los trabajos y por aquí mismo en
en el documento donde decía si usted consideraba, y quiero que hablemos un poquito de eso, si ustedes consideran que la economía social o la economía colaborativa o la economía, como cualquier nombre que le demos, pues es que hay tantos, puede servir como modelo de desarrollo económico, si puede servir para resolver los problemas de la economía actual. Yo quisiera que ustedes me dijeran un poco sobre eso porque pues yo tengo una perspectiva más, más de centro, más de asocio entre la economía tradicional y la economía social. Yo no las veo como dos modelos aparte y dos modelos desligados. Entonces yo quisiera que alguien me diera alguna opinión sobre esto. ¿Consideran ustedes que la economía social, la economía colaborativa, la cooperativa, la comunitaria, puede servir como modelo de desarrollo económico para resolver los problemas de la economía actual? ¿Qué creen ustedes con lo que han leído, con lo que han escrito, con lo que han conversado? Profe, yo en mi caso creería que fuera posible si no se manejara tanta corrupción. O sea, primero tendríamos que aprender a ser muy éticos todos, porque hasta uno muchas veces se equivoca y piensa solo en el bienestar de uno. Cuando dejemos de pensar solo en el bienestar de nosotros mismos y dejemos de ser egoístas y nos duela tanto lo que nos pase a nosotros mismos como al otro, de pronto ese modelo sí podría funcionar. Muy bien, muchas gracias por tu participación. ¿Alguien más? Profe, yo, Hola, Santiago. profe, Cuéntame. tengo una opinión muy centrada con respecto a ese punto, porque la economía social por sí sola pues, se ha visto por las diferentes veces que se ha intentado establecer durante mucho tiempo, que funciona al principio y todo el mundo está muy interesado hasta que llega la corrupción a empezar a manejar todos los recursos de una forma no muy adecuada. Y empieza a haber un estancamiento de la misma economía. Entonces, por un lado es chévere porque piensa como en el bienestar de las personas y vela porque al menos tengan todos como algo básico y equitativo, eh, pero ya tiene como que esos problemas. Entonces sí pienso que es mejor tener como una combinación de las dos, en donde por el capitalismo tiene como una motivación a seguir, pues una motivación por un beneficio propio para seguir haciendo la economía dinámica, pero por el otro lado también tener una parte del socialismo en donde tenga en cuenta las necesidades básicas de las personas. Muy bien, muchas gracias. Ve, ¿sabes a dónde me llevaste con tu disertación? A la primera parte del documental El socialismo paraíso terrenal, donde hablan de que hubo un personaje que quiso generar una comunidad, de hecho puso todos los recursos y puso todos los terrenos, y eso funcionó hasta el día que resultó el que quería más. El que empezó a decir, bueno, si todos hacen de todo, yo no me tengo que esforzar porque todo me está llegando. Digamos que de alguna manera descargó sus responsabilidades y así va pasando hasta que llega el que quiere apropiarse de lo que no es suyo y hacer mal uso del recurso. Hacer mal uso, y ahí la cosa empieza a fallar. ¿Alguien más quisiera aportar un poco frente a lo que estamos hablando? Sí, profe. Profe, yo Hola. creo... Hola. Dime, Juan. Profe, yo creo que la economía social no debería de verse de pronto como un modelo, sino como un complemento al capitalismo, porque es que creo yo que el capitalismo llegó para quedarse y no hay discusión pues hasta el momento de que no sea así. Entonces, si la economía social se convierte como en un complemento de este capitalismo, podría funcionar, ¿cierto? Y en cuanto a lo de la distribución de las riquezas, creo que hay gente con más talento y con más ingenio de prosperar, ¿no? Volvemos a la misma discusión que todo por igual y todos somos iguales cuando hay gente más talentosa que otra, ¿cierto? En el video que tú nos habías compartido de que había una persona en que se daba cuenta de que quería más
también hay que verlo desde el punto de vista es que hay personas que con el menor esfuerzo quieren recibir lo de los otros. Y es muy común. Exacto. Muy bien, Juan Camilo, muchas gracias. Otra compañera nos iba a regalar su opinión. Sí, profe, yo, Viviana. Viviana, hola, dime. Pues es que, como en lo último que aportó nuestro compañero, también hay que verlo desde el punto de vista de las personas, porque lo que decía el compañero es verdad, hay muchas personas que pretenden todo regalado o que se les mantenga, y eso se ve mucho en los estratos bajos de todas las ciudades o de los países. Exacto. Porque ellos al recibir esos beneficios, hay mucha gente, y lo digo porque yo estuve en medio de gente de bajos estratos socioeconómicos, y así ganen el dinero suficiente para vivir bien, prefieren no vivir bien solo porque van a recibir el beneficio que les da el gobierno. Entonces, eso también es muy complicado, y ahí ya se tendría que entrar a educar a esas personas desde ese punto de vista, que no quieran recibir todo regalado, sino que trabajen también por lo que quieren. Claro, la compañera Viviana tiene razón. Mira, en caso particular acá en Medellín, el subsidio a los servicios públicos de los estratos más bajos, el agua prácticamente que era regalada. Y Federico Gutiérrez se dio cuenta, o un estudio pues que hizo a través de la alcaldía, los barrios de que les regalan el agua porque tienen el subsidio, botaban el agua, dejaban hasta la canilla abierta, lavaban carros a diestra y siniestra y no cerraban el grifo, lo dejaban abierto. Entonces eso es el problema, o sea, y lo que dice la compañera Viviana es cierto, los subsidios, entonces los subsidios en vez de incentivar a la creatividad, los subsidios antes adormecen esa parte creativa del humano. Una persona creativa parte de la necesidad de algo o de su necesidad que tiene como persona o en su entorno, entonces se vuelve creativa y salen grandes proyectos, mientras que las personas que se limitan a recibir subsidios viven de eso. Sí. Profe, yo digo que ahí es donde aplica lo que yo decía de la ética. Y que me duele el otro, pues de uno ser capaz de ser tan honesto, de decir, me dan esto, lo voy a aprovechar, o realmente esto sí lo necesito y más bien lo necesita mi vecino. O sea, es ahí, yo digo que ahí es donde todos teníamos que ser muy éticos. Profe, yo también quiero aportar. Claro que sí. Por ejemplo, yo digo, pues la verdad es como muy complicado, la verdad, muy complejo eso, porque pues viéndolo más o menos un ejemplo con las personas que piden limosna. Hay unas personas que piden limosna, están muy jóvenes, y uno dice, bueno, ¿por qué no trabajan? No se pone de pronto a hacer algo otra cosa. Entonces, ¿qué día yo hablaba con una persona que pasaba por mi casa pidiendo limosna? Entonces yo le decía, ¿y usted por qué no se pone pues de pronto a hacer un aseo o que la buscaron en una casa? Y ella decía, no, ¿cómo se le ocurre? Si lo que yo me recojo en un día no es lo mismo que me van a pagar una planchada haciendo un aseo. No, yo prefiero seguir pidiendo limosna. Entonces mire como el pensamiento, como la cultura que se va creando. Sí, es verdad, y eso es culpa de uno mismo también, porque uno queriendo estar en ese mismo tema de ayudar, lo que hace es volverlos perezosos. Entonces eso también es algo muy difícil. Me encanta todo lo que están diciendo, todo, absolutamente. Miren, yo tuve la oportunidad en el gobierno de Luis Pérez, cuando fue alcalde, de trabajar en un plan que se llamaba el Plan Alivio. Pues en ese tiempo yo contestaba el teléfono, donde él prometió que cuando él terminara su mandato nadie iba a quedar desconectado, y así fue. Obviamente quedaron personas desconectadas, pero porque la posibilidad que se les dio no la quisieron acoger, y era, llame a la línea, pacte una cita, se le da el 10%, traiga el 10% de lo que debe y le conectamos los servicios y hacemos un acuerdo de pago. Eso es una ayuda, no hay que regalarles nada, por lo que mencionaba el compañero, porque la gente derrocha lo que no le cuesta. Entonces usted, por ejemplo, está subsidiando a alguien
y derrocha, pero cuando ya lo tiene que comprar ya no derrocha. Yo lo he visto de manera personal, en amistad, familiar. Cuando a usted no le cuesta, usted vota, usted derrocha, eso es claro. Entonces uno lo que puede hacer es ser generoso, más no asistencialista. Con el tema de darle a la gente, a mí me parece muy complicado, porque en un país como el nuestro lo que estamos haciendo es ayudando al microtráfico. Ese dinero que se consigue fácilmente casi nunca tiene un buen fin, digamos, el de las personas que piden. Yo un día decidí no dar limosna y eso hice. Yo no doy limosna, sino que yo identifico una necesidad en alguien y si se la puedo suplir, lo hago con mucho gusto y la mayoría de las veces por iniciativa mía. Digo, bueno, tiene esta necesidad, entonces, bueno, listo, ya. Básicamente es como eso. Y a mí también me parece muy tremendo, pues digamos, uno pensar que todos debemos estar en igualdad de momentos cuando hay algunos que se esfuerzan más que otros. Yo hacía la reflexión esta semana con algo que compré y me pareció caro, pero yo después decía, ¿por qué me parece caro si yo no lo sé hacer? Si para hacer eso hay que tener una experticia, si para tener eso hay que tener un conocimiento, porque estoy desvalorando el trabajo de otra persona. Entonces, digamos que uno en eso tiene que ser muy, como dice la compañera Natalia, muy ético y decir, no, es que si tiene un arte, si tiene un oficio que yo no sé hacer, yo debo pagarle por él y debo pagarle bien. Pues debo pagarle lo que considera que vale, porque también quiere vivir bien como vivimos muchos, ¿cierto? Eso, yo igual pienso que no deberían ser dos modelos aparte, sino una conjunción de ambos, porque el capitalismo, pues no creo que no desaparezca, pero tendrá que transformarse, pero igual por mucho que se transforme, no dejará sus principales raíces. Andrea, hable tranquilamente, no hay que levantar la mano de él, el micrófono está abierto. Andrea. Bueno, no me escuchan. Intervenga en el momento que desee. ¿Alguien más quisiera aportar algo? Ya, profe. Hola. Esto, sí, que yo le iba a comentar que, con lo que usted dice, que con lo que compró algo le pareció caro. Lo que pasa es que muchas veces, pues también la persona, la que sabe el arte, la que lo hace, a veces no es la misma que lo está vendiendo. Así mira, como cuando compran para revenderlo. Muchas veces a las personas que lo hacen y eso van y se los compran caro. Como eso están hablando, pues aquel día en la noticia creo que era las personas guajiras que saben hacer esos bolsos, todas esas cosas van y se los compran súper baratos y ya y vienen luego, a venderlos sí, carísimo. Entonces eso es lo que a uno también a veces le da rabia. Qué pecado que el que sabe hacerla, sí se lo compran, mejor dicho, barato y va al avispado a venderlo como si, entonces eso también a veces es como injusto. Pero aquí hay una cosa, muchachos, que quiero decirles, y es que la diferencia entre los demás y nosotros a partir de ahora es que nosotros ya tenemos el conocimiento. Y ya sabemos que en ese tipo de cosas debemos ir a la fuente, que si queremos ser generosos debemos ayudarle a quien realmente lo necesita y que ser bueno no implica cargar a nadie y que ser bueno no implica uno dejar de ser porque hay otro que no se esfuerza como uno. ¿Sí me hago entender? Que realmente lo social y lo capitalista y lo social podrían ir de la mano y que la ética no ha pasado de moda y que la moral tampoco y que uno sí está acompañado y que hay otra persona con uno y que somos seres humanos y que cometemos muchos errores, pero no nos puede olvidar que no estamos solos y que hay otras personas. Con este tema, por ejemplo, de la pandemia, yo creo que mucha gente ha entendido cuál es la razón de ser generoso, que no es mantener, que no es cargar, pero que hay momentos en que sí hay que darle la mano a la gente, ¿cierto? Y que uno mismo podría necesitarlo, además. Sí, con respecto a eso último que comentaste, yo sí iba a decir, porque es que puede que uno en este momento pues tenga las cosas fácil y uno luche por ellas, pero el día de mañana uno no sabe qué pueda pasar, una pandemia, uno se quede sin trabajo y tenga que recurrir a esas calles, y es ahí en donde uno ve la necesidad de que le den una ayuda o una mano amiga para uno volver a retomar las cosas, las riendas de lo que tenía. Claro que sí, Santiago. Entonces una forma de colaborar es compre el aguacate, que pasa por su puerta, no pasa nada. Cómprele al adulto mayor, cómprele Sí, al que porque yo también produce. quería como agregar a eso, y es que yo conozco muchas personas que simplemente desechan el socialismo por lo mismo que están diciendo los compañeros, de
¿Por qué le dan a las personas todo, viendo que todo lo quieren regalado, etcétera, etcétera? Y pues yo considero que no todos son así. Pues yo vengo también de abajo, pues de barrios populares, donde me Yo tocó creo que como como todo. crecer con ese tipo de beneficios, y pues ahora pues agradezco que no los necesito, pero que en el momento los necesité y que es necesario pues como para uno crecer, que también va en uno cómo utiliza esos beneficios del gobierno, ¿cierto? Y que uno no los va a Bueno, pedir si no los necesita, porque hay alguien como que los necesita. también, porque eso también va a veces desde el hogar. Yo por lo menos también digo lo mismo. Yo en estos momentos recibo Familias en Acción para mis hijos y para mí eso es una ayuda buenísima. No tengo trabajo en este momento porque pues donde yo trabajaba está cerrado, simplemente está trabajando solo el jefe porque pues era como un negocio así muy pequeño. Sí. Entonces, para mí, y pues hay personas que lo sabemos aprovechar, porque yo por lo menos yo con eso es que le estoy comprando los útiles a los niños para que ellos puedan estudiar, les compro una frutica para que estén bien alimentados, pero también hay personas que son muy aprovechadas, no se lo dan a los hijos, se los van a tomar, la mamá se va a comprarse el mejor vestido, a ponerse ella y los A muchachitos por ahí todos mal. tinturarse. Sí, y los hijos por ahí mal vestidos y todo qué pecado comiendo por ahí pura agua panela pena. Entonces, también esa es otra cosa que yo no sé, es como muy complicado, ¿cierto? Para uno poder vigilar, por lo menos los entes que dan esas cosas, poder vigilar a quién sí verdaderamente le está sacando utilidad y a quién no. Es complicado también, porque hay personas que sí los necesitan, que sí le sacan provecho, como hay otras que no. Entonces yo creo que una de las grandes conclusiones de esto es que el asunto es personal, en que Sí. uno debe ser mejor. Por ejemplo, yo no voy a pedir un subsidio y no lo necesito. Yo creo Sí, que profe, es verdad. y lo que nosotros decimos, que es que los corruptos políticos se la roban toda, pero ¿quiénes votan por esos políticos corruptos? La ciudadanía, el pueblo. Y el pueblo, en parte, es corrupto. Entonces, ¿cómo exigimos políticos transparentes si el mismo pueblo es corrupto? ¿Cómo es corrupto? Un ejemplo muy claro, le dan la cívica para montar en metro a los estudiantes más económica y a los de la tercera más económica. Y yo me he dado cuenta de personas que tienen las facilidades y todo y utilizan la cívica del hijo para que el metro les salga más barato. Exacto. ¿Sí me entiende? Entonces somos hasta tan corruptos en algo tan simple y luego nos quejamos de los dirigentes políticos. Es que mire, ¿Cuántas personas están en el CISBEN cuando sin realmente necesitarlo. necesitarla? ¿Cuántas personas quiero ver yo que han recibido el subsidio por este tema de la pandemia y luego su situación económica mejoró, pero siguen callados para que les siga llegando el subsidio? Ahí va a ser un desangre grande para el país, porque van a seguir recibiendo el subsidio cuando ya su situación económica ha mejorado. Es que una cosa tan sencilla, yo les decía a ustedes ahorita, y eso me agrada de trabajar con adultos. Al principio, no sé si habían entrado todos, les dije, yo lo que he visto con gran agrado, y ustedes lo pueden observar, porque yo les devuelvo un PDF con lo que me dice el Turnitin, yo he visto con mucho agrado, no he visto el primer intento de plagio. Y eso ya habla muy bien de un grupo. Porque he tenido otros donde usted no se puede dar la vuelta porque pierde. ¿Cómo era? Lo motilan a uno si se descuida. De tener yo que pelear con un estudiante en público, en un salón, y decirle, te vas porque yo no quiero tener un personaje como vos aquí. Así, una cosa impresionante. Entonces uno dice, bueno, entonces vale la pena este tipo de cosas, la gente sí entiende. O sea, a la gente sí se le puede explicar porque la gente entiende, a la gente sí se le puede recomendar lecturas porque la gente entiende, se les pueden recomendar documentales, se puede conversar con ellas, se le pueden decir cositas, pasar información porque la gente entiende. Lo dije al principio y no sabía yo que la discusión iba a llegar hasta este punto. Entonces uno ahí va calibrando quién es quién. Uno dice, no, claro, este es mi trabajo, profe, esta es mi tarea, ya punto, pero es mía, es la mía. Dígame qué está bien y qué está mal, pero es la mía. No es la de nadie, no la compré, no me la hicieron, no la mandé a hacer, no la miré, es mi tarea. Y en eso el Turnitin es infalible, le cuento. Es una cosa tremenda. Si se corta, volvemos por el mismo enlace, porque no los puedo dejar ir sin que hablemos de la finalización del curso. Listo, profe.